Bueno, buenos días a todas. Les agradezco mucho su presencia. Estoy aquí entonces presentando mi trabajo de grado, ya como lo dijo la maestra, es una monografía titulada Delegados y Patrimonio, catálogo de obras en partitura de 7 compositoras colombianas nacidas entre 1859 y 1903. Mi tutora fue la maestra Genoveva Salazar. Las líneas de investigación en las que se inscribió fueron arte y sociedad, música y contexto, músicas y expresiones sonoras regionales, tradicionales y populares de Colombia, Latinoamérica y el mundo. Y en el núcleo de la línea de investigación del proyecto curricular, análisis, conservación y transmisión de patrimonio musical y sonoro colombiano. Bueno, mi trabajo consistió básicamente en consolidar un catálogo de obras en partitura con reseñas biográficas de compositoras colombianas nacidas en la última mitad del siglo XIX y principios del XX, que permitiera abordar la reflexión en torno a las cualidades contextuales de la producción, promoción y difusión de la música compuesta por las mujeres de este periodo de la historia, planteándose el reconocimiento y visibilización de este patrimonio musical colombiano a través de la catalogación y el análisis de documentos musicales históricos. Las preguntas que orientaron el desarrollo del trabajo fueron: ¿qué categorías podría contener un catálogo musical enfocado en música colombiana de tradición escrita del siglo XIX y principios del XX, de modo que recoja y muestre información detallada tanto de las compositoras como de su producción musical y de las partituras en sí como documentos históricos? La segunda pregunta es: ¿qué podría destacarse del contexto histórico de las 7 compositoras del catálogo y del impacto de su producción? Entonces, los objetivos, bueno, el principal fue crear un catálogo de obras de compositoras colombianas en el rango de tiempo de 1859 y 1903, que contuviera reseñas biográficas, que indagara, que recolectara, analizara y sistematizara la información y los documentos musicales encontrados, que este catálogo fuera de fácil acceso y que permitiera la aproximación a la vida y la obra de las compositoras incluidas, promoviendo así la producción musical de ellas. Perdón. Los objetivos específicos, entonces el primero fue contextualizar la práctica musical en el ámbito musical académico, sobre todo aquí en el proyecto curricular de la ASAP. También proyectar el alcance y la pertinencia de este catálogo planteado. El tercero fue seleccionar las metodologías y fuentes pertinentes para, digamos, los propósitos propuestos. El cuarto, recolectar partituras y documentos musicales. El quinto, consolidar las reseñas de estas compositoras. El sexto, delimitar las categorías que permitieran observar los datos más importantes para las personas que consultaron este catálogo. El séptimo, sistematizar los datos encontrados. Y el octavo, analizar y reflexionar en torno a estos datos y materiales. Los documentos que apoyaron el trabajo de grado se dividieron en dos frentes conceptuales. El primero fue la catalogación, dentro de la cual encontramos documentos de la IFLA, la Organización Internacional de Bibliotecas y Bibliotecarios, la IASA, el RESIS, la Reunión de Expertos sobre un Código Internacional de Catalogación, Mundet, Lares y Flores, Bonilla, entre otros. Y el segundo frente conceptual fue la perspectiva de género, en la cual era tanto una conceptualización como tal de la perspectiva de género y también la aplicación en casos específicos. Entonces aquí encontramos a Barriga, Velázquez, otra investigación de Velázquez y otros investigadores, Galindo, Gómez, Mesa, Marulanda, Viñuela y Viñuela, y Fernández y Chifres. La metodología constó de 4 etapas. La primera de ellas fue el trabajo de campo, en el cual entonces diseñé la encuesta, apliqué y reflexioné en torno a los resultados de esta. Esta encuesta fue aplicada en la población del proyecto curricular, aunque también hubo personas que pertenecían a otras instituciones.
La segunda etapa era la selección de las categorías del catálogo, la elaboración del catálogo, que constaba de la selección de categorías, la sistematización de los datos y la adición de hipervínculos a materiales anexos al catálogo. La tercera etapa, la selección de la elaboración de las reseñas biográficas, dentro de la cual estaba la selección de las compositoras que se iban a incluir. Esta selección se hizo sobre todo teniendo en cuenta la disponibilidad de la información de estas compositoras, así como de la disponibilidad de sus partituras. La cuarta etapa entonces fue el análisis contextual e histórico, que también permitía reflexionar en torno a las condiciones en las que las mujeres compositoras desarrollaron su trabajo. Mi trabajo constó de 3 capítulos. El primero de ellos constaba también de 3 partes. Esta primera parte es la proyección y pertinencia del catálogo, observaciones e hipótesis a partir de la encuesta Música y Género. Entonces, en esta encuesta pues se recolectaban cosas como datos personales, información acerca del repertorio de compositoras que se había interpretado o que se proyectaba interpretar en las personas encuestadas. También el interés por el género en las personas que respondieron la encuesta. Y la cuarta, directamente preguntas acerca del catálogo que se estaba proponiendo. En el análisis de los datos se encontró la recurrencia de unos nombres, por ejemplo, Melissa Vargas, Kailla Sariajo, Jacqueline Nova y Carolina Noguera, todas ellas pertenecientes a estéticas contemporáneas. También se encontró que el 30% de las encuestadas consideraban que la participación de la mujer era insuficiente. El 10% de las encuestadas y el 13% de los encuestados consideraban que esta participación era suficiente y equilibrada. El 60% de las encuestadas y el 86% de los encuestados consideraban que esta participación era aún mejorable. En las hipótesis que digamos encontré y que pude plantear estaba que la importancia de que los planes de estudio incluyan información sobre compositoras, que se analice música de compositoras, es fundamental, ya que esta recurrencia de nombres de las compositoras de estéticas contemporáneas no me pareció casual. Creo que tiene que ver directamente con que Sistemas Musicales 4 y 5 incluye, digamos, de manera bastante importante, presente y consciente los nombres de estas compositoras, y esto genera pues una recordación en las personas, ¿no? Las tenemos presentes, evocamos compositoras con frecuencia, y esto también me lleva a pensar que el hecho de que en este momento de la historia reconozcamos a esas compositoras de alguna manera nos hace como relajarnos y pensar que quizás las mujeres del pasado o bien no existieron como compositoras o bien simplemente como que no nos preocupamos tanto por ello, ¿no? Por lo cual el catálogo que planteo es pertinente, porque es resaltar esa labor de mujeres que sí como que tuvieron una práctica bastante importante en este campo de la música. También me lleva a preguntarme por qué no suena tanto la música de compositoras académicas dentro del proyecto curricular. Si se reconocen, ¿por qué no las hacemos sonar? Digamos que esta pregunta queda abierta, no la puedo yo responder porque no es el enfoque del trabajo, pero igual me parece importante plantearla. Bueno, la segunda parte de este capítulo es la presentación y descripción de categorías del catálogo. Este catálogo, pues digamos que recoge documentos que son tanto patrimonio cultural como audiovisual y documental. Entonces, las instituciones en las que yo me basé sobre todo fueron la Biblioteca Nacional de Colombia, la Biblioteca Luis Ángel Arango y el Archivo General de la Nación, que son, digamos, instituciones de larga trayectoria y que son muy importantes en la conservación de documentos. Además, también en sus catálogos en línea, digamos que llevan un esfuerzo también de años
por hacer un fichado técnico, digamos, pertinente para los documentos que albergan en sus instituciones. Los frentes en los que yo me basé principalmente, entonces, fueron los documentos planteados por la IFLA y por la IASA sobre normalización y descripción bibliográfica, sobre todo pues en el modelo MARC 21, pero también pues digamos que se encuentran muchos otros modelos como el AACR2, el RDA y el ISBD. Bueno, yo en esta parte también resalto que, digamos, estas instituciones tienen un estándar frente a las áreas y los títulos que se ponen en un catálogo, que son esenciales y que, digamos, permiten observar la información de una manera muy directa, pero yo propongo unos títulos para este catálogo que llevan a que la persona que lo consulta se encuentre con información más puntual acerca de el catálogo, acerca de la información que está allí recolectada. La tercera parte es una nota aclaratoria sobre los derechos de autor. Esta parte es muy importante porque pues digamos que estos documentos igual podrían tener, digamos, cierta ambigüedad frente a la protección de los derechos que tienen. Sin embargo, me amparo en la Ley 1915 del 12 de julio de 2018, por la cual se modifica la Ley 23 de 1982, que es la primera ley sobre derechos de autor en Colombia. Y esta Ley 1915 del 2018 dice: el plazo de protección de una obra será de 70 años contados a partir de la primera publicación autorizada de la obra. De manera que la mayoría de las partituras aquí, pues digamos que ya no cuentan con esa protección, más que la protección, digamos, moral que normalmente tienen todas las composiciones y todas las creaciones artísticas. Además, pues digamos que el usarlas en este trabajo es legítimo, en tanto que pues digamos que tienen unos propósitos investigativos importantes y además también de alguna manera una proyección pedagógica. Bueno, el segundo capítulo entonces también se divide en tres partes. La primera parte, que digamos va como intercalada, son las reseñas biográficas de las compositoras. Tenemos que las primeras tres que encontramos aquí, Teresa Tanco, Josefina Costa e Isabel Buenaventura, son de las que más se encuentra información, por lo tanto tienen cada una un apartado para su reseña biográfica. Y de las otras cuatro, o sea, Rosa Echeverría, Carmen Manrique Garay y Emma Perea e Isabel Farreras, tienen una mención especial en la que pues digamos comparten un apartado en ese capítulo ellas cuatro, porque la información es mucho más escasa. Sin embargo, me pareció importante incluirlas a ellas en particular porque cada una tiene algo a destacar, entonces me parecía importante como no dejarlas ir, como de todas formas tenerlas allí en este capítulo. La segunda parte del capítulo entonces son los catálogos sintéticos, que son pues catálogos resumidos del catálogo completo, en los que se encuentra información que yo considero esencial y básica, ¿no? Entonces tenemos título de la obra, género, año de publicación, formato instrumental, detalles de la partitura y enlace de acceso, de manera que si nos vamos a esa columna, podemos dar clic y nos redirige directamente a la partitura digitalizada de las obras. Como lo mencioné antes, entonces aquí también los catálogos sintéticos van según el apartado, o sea que los primeros tres apartados tienen un catálogo sintético individual y el último, el de las menciones especiales, tiene un catálogo sintético para las cuatro compositoras. Y la última parte del capítulo ya tiene que ver con los detalles específicos sobre el catálogo amplio y el catálogo amplio en sí. Entonces, bueno, aquí encontramos que tenemos un total de 111 composiciones musicales, 13 de las cuales no tienen partitura, digamos, no se encontró partitura. 19 títulos son de Teresa Tanco, 15 de Josefina Costa, 7 de Isabel Buenaventura, 7 de Rosa Echeverría, 28 títulos de Carmen Manrique, el número, digamos, más grande dentro del catálogo en una compositora, 13 títulos de Emma Perea y 7 títulos de Isabel Farrera, 4 de los cuales son arreglos.
Bueno, digamos que este catálogo fue una consulta de materiales muy diversos. En principio encontramos materiales físicos como manuscritos, pero también encontramos digitalizaciones, ediciones de las, digamos, de las obras originales. Estas se encuentran, como ya lo dije, en formato físico, pero también en microfilms y en archivos digitales puntualmente. En el caso de Rosa Echeverría, tenemos que la investigación coleccionistas de sonidos hizo la digitalización de todas sus obras, no mentiras, de 5 de sus obras. Entonces, pues se encuentran ediciones modernas de esas obras, lo cual es maravilloso porque entonces no tenemos esa barrera de leer un manuscrito en el que, pues digamos, a veces hay errores de imprenta o quizás no son tan legibles. Bueno, aquí tenemos el catálogo de obras completo, entonces quiero mostrarles pues todos los campos que encontramos. Entonces tenemos el área de título y mención de responsabilidad, en la cual se encuentra el título propio, la mención de responsabilidad y la mención de responsabilidad paralela. El área específica de material o tipo de recurso, en donde está el formato musical, el área de edición, en donde está la mención de responsabilidad relativa a la edición, área de publicación, producción, distribución, etcétera, en donde encontramos el lugar de la publicación, el nombre del publicador y la fecha de la publicación. El área de descripción física, en donde están otros detalles físicos, área de notas, el área del identificador del recurso y condiciones de disponibilidad, esta parte también es muy importante. Encontramos el identificador del recurso y el área de derechos de propiedad intelectual, en donde está la fecha del copyright. Esta fila azul son los títulos que yo propuse, entonces, pues en relación a lo que está arriba, entonces encontramos título de la obra, compositora, autor o autora del texto, formato instrumental, copista de la partitura, editorial o editor, ciudad de publicación, nombre del publicador, productor y o distribuidor, año de publicación, detalles de la partitura y enlace de acceso, como ya lo habíamos visto en el catálogo sintético, género musical, y aquí en el área de notas entonces tenemos audio, video. Entonces si está disponible en la red, que fue en donde más busqué, encontramos también o la información para acceder a ese audio o video o el link también. O incluso también información sobre discos físicos que tienen grabaciones de estas composiciones. El área de notas, fuente original de la partitura, que también es supremamente importante. Aquí entonces incluyo el fondo al que pertenece la partitura que extraje, la institución principal de donde se extrajo y el código topográfico de la fuente original, de manera que si en algún momento el link de acceso a la partitura, digamos que ya se inhabilita, deja de funcionar por algún motivo, con el código topográfico, pues uno fácilmente puede ir a la institución, a la fuente original de la partitura y consultar las obras. Y al final el estado de derechos de uso. Entonces, por ejemplo, en este caso de Teresa Tanco encontramos que es de dominio público. Según la información disponible, la protección de derechos de uso caducó, según la ley de 1915 de 2018 que ya les mostré. Bueno, el capítulo 3 entonces también consta de 3 partes. Y principios del 20, pues digamos que se enfrenta a muchísimos cambios, sobre todo empezando por la lucha independentista y las guerras civiles que esto conlleva, la pérdida de territorios, una fragmentación territorial bastante recurrente, lo cual también genera un montón de redes interregionales, ¿no? Esas conexiones que antes existían, pues digamos que no se desvanecen de la nada, sino que siguen existiendo, siguen circulando cosas. Y pues aquí digamos que la colonización también trae consigo una herencia judeocristiana muy fuerte que vendría influenciando en la vida civil y la construcción de los roles de género en la sociedad colombiana. Lo cual también sería muy importante para la discusión sobre si la mujer debía o no participar en la educación formal
o en la universidad, lo cual tiene que ver directamente con esta parte, que es el contexto educativo musical. Vemos que en un principio la iglesia era la institución encargada de, digamos, impartir la educación musical, pero pues esto se va delegando a otros actores como el Estado o ya instituciones privadas en sí. Sin embargo, el fenómeno más común era que la educación fuera informal para todo el mundo, pero es muy recurrente que lo sea para las mujeres. Y esto tiene que ver con que en las mujeres era un asunto como de ornamento o de prestigio para las familias de las mujeres sobre todo, que sus hijas tuvieran educación musical, porque esto significaba que ellas tenían sensibilidad artística y pues era una virtud bastante valorada para, digamos, esta época, ¿no? Como ya lo mencioné, la herencia judeocristiana. La primera institución de la que se encuentra que existió educación musical en Colombia, según la Orquesta Filarmónica de Bogotá, es el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, que tenía, digamos, una sección específica para la educación musical, esto en 1833. Y la segunda, quizás una de las más importantes históricamente, es la Academia Nacional de Música, fundada en 1882, de la cual en 1887 se inauguraría la sección de señoritas, como la llamarían en ese momento. El contexto artístico, entonces, pues digamos que viene relacionado con todo lo anterior. Tenemos la herencia colonial, lo cual consolida también la visión de unos modelos socioculturales europeos muy fuertes, ¿no? Para digamos, la construcción de la vida pública, del ocio, del entretenimiento y de la vida artística también. Aquí es muy importante también esta influencia, en tanto que la importación de partituras pues era un fenómeno que ya se venía dando y que también va de la mano con, de alguna manera, la importación también de idearios, por qué no decirlo. Aquí la música nacional es un concepto que viene a tratarse a mediados del siglo XIX, y a pesar de que es un concepto que digamos, se ha manoseado mucho, se puede ver como la búsqueda por legitimar dos tipos de prácticas, que son la académica y la popular. Entonces aquí pues digamos que los compositores y las compositoras, a través de la circulación de sus partituras, también digamos se paraban en un lugar de apoyo o no sobre este concepto que estaba pues digamos muy en boga en la época. En las partituras encontradas vemos que los géneros musicales más recurrentes son el pasillo, la danza, el vals y las canciones litúrgicas, de manera que aunque podemos ver que quizás se puede relacionar con este fenómeno de la música nacional, no necesariamente está, digamos, centrado en ello, sino que también vemos otra cantidad de otros géneros que estas compositoras, digamos, exploraban, que también se puede decir que estaban de moda, pero que, digamos, son muy variados. Además, también encontramos que los formatos instrumentales más recurrentes son el piano, con una grandísima mayoría, con casi el 70%, la voz y el piano, dos voces y el piano, orquesta sinfónica, aquí pues digamos que es un porcentaje bajo, pero pues también me parece importante resaltarlo, que mujeres del siglo XIX, o bueno, más bien nacidas en el siglo XIX, ya estuvieran escribiendo para orquesta, como que es un hecho que se puede invisibilizar muy fácilmente. Porque nos hace cuestionarnos sobre la concepción de compositor, ¿no? De alguna manera se piensa que el culmen del hecho musical es la composición, porque es algo que tiene que ver con la racionalidad, con la organización de las ideas, lo cual se suele asociar con lo masculino dentro de este modelo, digamos, europeo, que heredamos, por lo cual el asunto de compositora tiene una connotación que nos distancia de un poco de ese asunto. También podemos observar que gracias a este catálogo
y también a la información encontrada y registrada en las reseñas biográficas, de alguna manera estas compositoras pudieron buscar de alguna manera validación o reconocimiento dentro de la comunidad musical por lo que mencioné anteriormente, ¿no? El culmen del hecho musical como vista como la composición, aunque pues digamos que esto puede ser bastante debatible. Bueno, aquí ya las reflexiones de los hallazgos, esta sección pues tiene que ver con un análisis de toda esa información anteriormente encontrada, pues que nos hace también darnos cuenta y cuestionarnos sobre el papel que pueden cumplir las clases sociales dentro de la formación de músicos en Colombia. Pues digamos que las mujeres que se incluyeron en el catálogo, la gran mayoría eran de clases sociales bien acomodadas, ninguna, pues digamos que era parte de la clase obrera. Entonces, pues digamos que este hecho es bastante destacable. También la escritura de mucha de esta música, como la búsqueda por proyectarse en una vida pública y no, digamos, relegarse a la vida privada, que pues claro también tiene sus virtudes, pero pues no tiene que ser una limitación. También el papel de historiadores, cómo tratan a la mujer como un actor secundario. En esto el uso del lenguaje es bastante importante, el ver en libros de historia de la música y comparar el lenguaje que se usa al referirse a compositores y cómo se refieren a mujeres músicas, porque de hecho creo que casi que de la única que se encuentran del siglo pasado, libros que relatan sobre ella, o sea, Teresa Tanco, pues digamos que el tratamiento es bastante diferente. Ahí sí, pues digamos que les invito a que lean esto y lo analicen con su perspectiva, pero en mi opinión creo que es algo bastante cuestionable. Y para finalizar esta sección, destacar el interés actual que existe en las mujeres músicas en general, pero creería también que quizás hay una preocupación cada vez más latente por qué pasó antes, ¿no? ¿Quiénes estuvieron antes de mí para que yo estuviera aquí? Creo que es bastante importante el trabajo que muchas personas están realizando, como la misma Melissa Vargas, como Ángela Marín Niebles, como Ana María Cuellar, cada una de las cuales ha trabajado en esta materia de una manera muy diferente, pero que está generando muchísimos aportes en esta materia. Ya para concluir, entonces, bueno, acudo a la pregunta, ¿por qué no se nos ocurre en primera instancia buscar la música de una compositora? Yo creo que tiene que ver con que justamente no hemos normalizado el hecho de que existen y han existido compositoras, por lo cual de alguna manera nos vemos en este momento obligados y obligadas a resaltar a veces en exceso el género, para darnos cuenta de un hecho que siempre ha existido, pero que yo quisiera e imagino que en algún momento pues esto ya, digamos, pase a ser poco importante y simplemente nos fijemos en lo que estamos haciendo, no en quién lo está haciendo, sino en el producto, en la creación musical y en ese ambiente cultural que estamos creando entre todas las personas. Bueno, en segundo lugar, la compleja accesibilidad a materiales y documentos musicales de compositoras colombianas del siglo XIX y principios del XX. Esto ocurre porque en general es difícil acceder a los documentos musicales del siglo XIX y principios del XX. La cultura de la conservación, digamos que en Colombia aún tiene mucho que desear, pero además yo creo que esto se debe a la falta de financiación con la que tienen que lidiar las instituciones. También aquí lo relaciono con otra de las conclusiones, y es que se hace necesario que para que la catalogación cumpla con, digamos, las necesidades del público y de los investigadores e investigadoras, tiene que existir digamos, una profesionalización y una
y una diversificación de los perfiles profesionales que están haciendo parte de la conservación y catalogación y archivística de los documentos históricos, del patrimonio colombiano. Entonces, pues digamos que esto daría también lugar al refinamiento en el etiquetado, a la mejora en la descripción y a la mejora en los motores de búsqueda que, por ejemplo, no son capaces de, digamos, relacionar la palabra compositora con los documentos que un catálogo en línea contiene, lo cual pues es bastante absurdo, ¿no? Pero pasa, entonces por eso lo menciono aquí. También destacar que la información que yo consulté está centralizada en Bogotá, a pesar de que algunas de las compositoras no son nacidas acá, sino en Ibagué o en Santa Marta, pero casi que toda la información, digamos que nos trae aquí a la capital del país, lo cual también, digamos que proyecta algún otro enfoque del trabajo en buscar qué ha pasado en otras partes de Colombia en relación a las prácticas musicales y el rol de la mujer. Bueno, aquí directamente con las estrategias ejecutadas para el reconocimiento y la interpretación de música de compositoras. Yo creo que la recopilación de materiales que se logró en este trabajo logra de alguna manera facilitarle la vida a las personas que estén interesadas en ello, porque sí existen los materiales, sí están ahí, pero hay que saber buscarlos, hay que conocer los nombres de antemano, porque si no, para irse a un catálogo en línea, ¿cómo lo busco? Si no me recibe la palabra compositora colombiana, ¿no? Tengo que tener de antemano los nombres. Entonces este catálogo también se configura como un catálogo accesible, que digamos está disponible en línea, que es fácil de consultar, que tiene unos campos que son claros, y bueno, también la pertinencia del catálogo. Digamos que ya durante toda esta exposición conté por qué creo que es pertinente. Entonces, ahora queda pensar en qué queda pendiente para este trabajo, ¿no? En primer lugar, y no tiene que ver directamente conmigo, es diversificar las fuentes de información en los programas académicos de música. Todavía hace falta que mencionemos más compositoras porque ahí están, ¿sí? No solamente las del pasado, sino también las de hoy en día, que son muchísimas y están haciendo cosas increíbles. Y no es solo porque sean mujeres que hay que incluirlas, es porque están ahí, es porque hacen parte del universo musical, y pues por hacerle justicia también a la historia de la música en Colombia es necesario incluirlas. También profundizar en aspectos musicales de las obras. Esta parte casi que no la toco en el trabajo, pues porque digamos que abarca muchos frentes y es complejo, pero me hubiera gustado también sentarme a revisar qué estéticas compositivas o qué formas eran más recurrentes en las obras, qué tipo de lenguaje están manejando, cosas que son importantísimas para la música, pero que digamos no se pudieron profundizar en este trabajo. También queda pendiente la edición y digitalización de partituras antiguas, porque como les dije, pues muchas de las partituras son manuscritos, por lo tanto a veces la lectura puede, como que uno se puede enfrentar a una barrera muy grande, ¿no? En el cómo leo esto, o no sé, partituras rasgadas, rotas, en mal estado. Esto como que abre una puerta que es, tenemos que empezar a digitalizar estas partituras. También profundizar en la información biográfica de varias de las compositoras, muchas de ellas prácticamente no tienen nada, o sea, de algunas solamente encontré, fue una de las estrellas brillantes destacadas en el piano del siglo XIX y ya, eso es lo único que yo encontré. Entonces es como, bueno, y si encontré 28 partituras de esta compositora, entonces, porque no hay nada de su información biográfica, que fue de su vida. Me parece muy importante que estas cosas, estos vacíos empiecen a llenar. Y por último, yo diría que hay que empezar por el principio, y es empezar a escuchar música de compositoras, ¿no? O sea, de lo que ya está disponible, de lo que ya está a nuestro alcance,
podemos empezar a abrir nuestra escucha de manera que empecemos a tener una perspectiva, creo yo, más amplia de la realidad musical. Bueno, estas son algunas de las obras destacadas, de las cuales pues algunas hay grabaciones, de otras no, pero que me parece importante mencionar. Por ejemplo, Similia Similibus, una zarzuela escrita en el siglo XIX por Teresa Tanco, pues bastante importante volver a eso, ¿no? Un género que no ha sido tan explorado por compositores colombianos, y pues ella lo hizo y lo estrenó cuando tenía, si no estoy mal, como 19 años, entonces pues me parece bastante importante. Y bueno, eso era todo, muchísimas gracias. Por aquí las referencias.